Hola a todas las personas que están viendo este video. Hoy nos encontramos con los niños que representaron a Colombia en el pasado World Schools Debating Championship, que es el mundial de debate de colegios que se realiza en inglés cada año. Es la primera representación que Colombia tiene en este torneo y por eso pues quisimos hablar con ellos. Hoy estamos con Carol, con Sebastián, con Pablo, con Camila y con Sebastián. Entonces, chicos, muchísimas gracias por estar aquí y va entonces la primera pregunta. Tengo entendido que su participación en World Schools se dio luego de que la organización anunciara que este torneo se iba a realizar de manera virtual, es decir, que de haber sido presencial probablemente ustedes no hubieran asistido a este torneo. ¿Qué significó, bajo esta premisa, como un poco qué significó su participación en World Schools? Creo que fue algo bastante complejo, pero fue también muy significativo en términos de que, bueno, nosotros no teníamos una preparación, ni siquiera sabíamos que Colombia, no teníamos idea si Colombia había participado en este tipo de torneos y nos sorprendió bastante que de un momento a otro simplemente la convocatoria como que nos llegara y pues en términos de que fue muy significativo, creo que fue una experiencia a la que pues simplemente todos dejamos muchas cosas de lado y creo que ahí está pues ese como amor al debate, ¿no? Como creo que no solo era representar al país, sino también retarnos a nosotros mismos, porque había países que se llevaban preparando un año o más tiempo, pero nosotros creo que más que por ganar y todo ese tipo de asuntos, como que realmente lo que hicimos fue participar, porque sabíamos que era la primera vez que Colombia lo hacía, fue muy significativo entrar aún extemporáneamente y saber que todo lo que se lograra iba a ser en términos de aprendizaje y de dejar un precedente para Colombia para los próximos años. Y creo que igual hubieron méritos que quizás más adelante se mencionen, pero fue bastante significativo haber entrado a participar en World Schools. Vale, y ahora, ¿cuáles fueron esos retos para ustedes más grandes a los que se tuvieron que enfrentar en ese torneo? Bueno, hola. Yo creo que uno de los retos más grandes y que se da como por llegar al hecho del inglés, o sea, que uno no sea como nativo hablante de inglés. Igual nosotros sabíamos inglés, pero era un poco más difícil entender y hacerse entender, porque aparte uno improvisa mucho en los torneos normales y cuando uno está en inglés tiene que pensar con mucho más cuidado las cosas. Yo creo que otra cosa fue la interacción. Claramente Sebas Mazo y Pablo no eran de nuestro mismo colegio ni de nuestro mismo grupo. Entonces, al comienzo, nosotros no sabíamos cómo preparaba Sebas y cómo preparaba Pablo. Entonces, nosotros teníamos una preparación diferente a ellos y en ese sentido no fue tan difícil hacerlo, pero sí como que teníamos esa diferencia de cómo preparábamos, de cómo hablábamos y así, pero creo que después con los talleres todo fue mucho mejor. Creo que otra cosa que nos pasó a todos y era que en el circuito hispano o nunca habíamos estado en un torneo en el que se preocuparan tanto por el orden como argumento, razonamiento y decirlo súper explícito. Para nosotros al comienzo fue muy difícil, o sea, tipo, estructurar tanto nuestro discurso, al comienzo fue un poco más difícil, pero nos fuimos saltando más con talleres y así, como cuando decimos Martina y Juanita, y así nos fue súper. Y la otra cosa que decía Cami era que los grupos eran súper expertos, o sea, tipo que se llevaban preparando hace un montón de tiempo, chicos que llevaban un montón de años en debate y que de cierta manera nosotros nos sentíamos hace una semana, hace re poquito y pues súper impactante para nosotros entrar de una, decir como sí, vamos de una, estos chicos preparando mociones hace unos meses con un montón de personas que los ayudaban, entonces aquí estamos como, hola, acabamos de llegar. Y creo que esos fueron los retos más impactantes para nosotros. Yo creo que sí, igual como decía Carol, pues esos son como los principales retos, pero yo creo que lo que convierte a esas situaciones en algo tan complejo, porque digamos tú dices, bueno, tengo un año para aprender todo esto, tengo un espacio destinado a tal cosa, pero es que el hecho de que en una semana y de un día para otro venga Jorge y te diga, listo,
mándame un video y después al otro día te diga, listo, tenemos que preparar y después al otro día te diga, bueno, ya, esto es, creo que hace como muy difícil eso y en algunos casos también siento que pudo haber sido un poco complejo con de pronto el manejo como de los nervios y pues como el momento ya en el debate, porque pues tú te preparas y tú confías mucho y no es la primera vez que ninguno de nosotros debatía, de pronto sí la primera vez que debatíamos en inglés, pero digamos estar ahí y que te sepas que pues es un torneo, es como un torneo bastante importante, que incluso puede haber gente pues de otras partes viéndote porque algunos debates los transmitían, y el hecho de no estar como en tu idioma nativo y debatir con gente que en algunos casos ya es súper intimidante, creo que eso también fue uno de los principales retos, porque no sé, como que siento que acá, por ejemplo, pues debatiendo a nivel más nacional, como que los debates, pues uno ve gente súper tesa, pero como que uno no se siente tan amenazado, tan intimidado, en cambio uno ahí veía personas y la forma en la que ellos preparaban sus discursos, la forma en la que ellos hablaban, cómo estaban y cómo dominaban pues como sus 7 minutos, sus 8 minutos era pues bastante como impactante pues para uno. Entonces yo creo que tratar de ponerse, no pues obviamente al mismo nivel porque no había al mismo tiempo, pero como un nivel competitivo con ese tipo de personas creo que fue pues como el reto global más grande. Vale, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué acercamiento habían tenido ustedes a este torneo o un poco al formato antes pues de que tuvieran su participación? Bueno, pues al torneo en realidad no habíamos tenido ninguno debido a que esta era la primera vez que Colombia participaba en este torneo, pero al circuito de World School ya habíamos tenido todos acercamiento desde antes, no era la primera vez que batíamos. Por ejemplo, Sebas Mado y yo, que somos de Medellín, nosotros ya habíamos preparado, ya habíamos participado en el GGM, que fue un torneo de Bogotá el año pasado. Fue una experiencia muy significativa, aprendimos demasiado en cada ronda y tuvimos esa etapa preparativa de los que teníamos semilleros y varios talleres en los que podíamos aprender bien cómo era el sistema y eso. Desde entonces ya hemos participado en varios otros torneos virtuales que nos ha ayudado a crecer en este aspecto y hasta hemos estado pensando y hemos estado organizando nuestro propio torneo. Digamos, por nuestro lado, pues nosotros también hemos participado en varios torneos con este mismo formato, en el mismo que participaron Pablo y Sebas, también en otros como en el Jade Open. Sin embargo, consideramos que, aunque sea el mismo formato, es muy diferente debatir en español a debatir en inglés. El debate anglosajón es, como decía Carito, es extremadamente estructurado. Uno en español está muy acostumbrado a tener un discurso mucho más libre. Uno se para a hablar, pero uno improvisa mucho y uno se le ocurren incluso ideas dentro del propio discurso. En el mundo anglosajón eso es algo que es muy difícil de hacer, primero por el tiempo y segundo por el hecho de que los jueces tienen mucho en cuenta eso, de cómo tú vas estructurando punto por punto de tu discurso. Y ahora ya para terminar, después de este torneo y de haber tenido como este primer acercamiento al circuito de debate anglosajón, ¿qué reflexiones en general les quedan? ¿Quisieran volver a participar? ¿Podrían volver a participar, por ejemplo, si fuera el torneo presencial el siguiente año? Uy, pues nos encantaría volver a participar. Fue una experiencia en serio increíble. Siento que aprendimos muchas cosas. Primero, por lo que mencionaron anteriormente de todos los talleres que nos hicieron. Nosotros dentro del mundo del debate y toda la teoría que en el debate aprendimos un montón. Tuvimos muchos talleres, pues toda esa semana de preparación y, o sea, en serio, lo que aprendimos fue brutal. También otra cosa que me llevó mucho de este torneo fue la integración cultural que tuvimos con personas de otros lados del mundo, porque, digamos, acá pues tenemos torneos que vemos gente de Latinoamérica, vemos gente de Perú, de Panamá, pero es muy diferente hablar, digamos, con una persona de Panamá a una persona de Libia. Nosotros tuvimos un torneo con un equipo de Libia y al final nos quedamos hablando como esos choques y esas diferencias culturales que existen entre acá Latinoamérica y el mundo árabe. Incluso a Carito le enseñaron cómo escribir su nombre en árabe. Entonces esa integración cultural fue una experiencia muy gratificante. También tuvimos otra ronda que fue contra un equipo de Croacia
y se me hizo muy curioso, la moción era sobre las dictaduras. Entonces se me hizo muy curioso el hecho que, digamos, nosotros acá como colombianos poníamos mucho el ejemplo de la dictadura de Maduro y en nuestro caso hablábamos sobre ese ejemplo. Y allá ellas como croatas hablaban mucho sobre el ejemplo de Serbia. Entonces se me hacía muy curioso como ese contraste entre los dos contextos que vivimos tanto nosotros acá en este lado del mundo y lo que viven ellos desde ese lado del mundo. Entonces siento que eso también es otro elemento fundamental que nos llevamos de esta experiencia. Bueno, muchísimas gracias, niños. Y no quiero acabar esta entrevista sin antes también, no sé, darle un poco la palabra a Jorge, que creo que fue el que también tuvo toda esta idea de una idea un poco loca de meterlos unos días antes a World Schools. Como un poco, ¿cuáles son las reflexiones que te quedan, Jorge? Bueno, hola Lau, muchas gracias por la oportunidad. Y pues nada, yo siento que fue una experiencia muy bonita. Yo siento que ellos son unos chicos antes y después del World Schools, que fue una experiencia supremamente retadora. Nosotros sabíamos que en principio iban a competir contra equipos de élite. La preparación que hubo pues fue muy poquita, pero muy enriquecedora y espero que haya sido muy enriquecedora para ellos. Mil gracias a Simón Martina, Juanita, Diego, Jorge Portocarrero, en fin, todas las personas que donaron su tiempo para darles a los chicos distintos talleres y esperar repetir esto de alguna oportunidad. Yo siento que de alguna manera hay que tratar de sacar el circuito de colegios colombiano hacia adelante y hablaba con un tallerista en inglés y me decía que lo más fácil era conseguir la plata, lo más difícil es tal vez hacer la preparación y hacer una buena preparación. Entonces, quién sabe, pensarse al futuro y soñarse con una selección de World Schools que nos represente en distintos países del mundo. Creo que eso es lo más importante pensar ahorita. Pensar ahorita. Vale, chicos, muchísimas gracias. A ti también, Jorge, por acompañarnos. Gracias por su representación, que aunque sé que no tuvieron mucho tiempo de prepararse, como lo han dicho, sí es muy valioso que Colombia haya tenido esta primera participación y esperamos que haya muchísimas más en este torneo de World Schools. Gracias por acompañarnos. Chao.